se ha ido compartiendo durante este año y que tienen relación al retiro que tuvimos a principios de este año acerca eh, de que nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a partir orando al Señor para que el Señor nos ayude en este momento de la palabra. Padre, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, tu Hijo en quien tú tienes plena complacencia. Te damos gracias porque por medio de Él podemos venir ante tu trono de gracia, podemos venir ante tus pies para la ayuda oportuna. Señor, en este tiempo de tanta apostasía, de tanta frialdad, de tanta insensibilidad espiritual, un mundo que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, un mundo que va en contra de tus principios. En ese contexto, como iglesia en La Serena, venimos a tus pies para venir a buscar tu socorro, para que por medio de tu palabra nuestros corazones sean encendidos y podamos consagrar nuestras vidas hacia ti. Señor, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra fuerza humana, sabiduría humana. Señor, necesitamos de tu palabra. Que tu palabra, Señor, cale profundo en nuestros corazones para poder responder en este tiempo conforme a tu voluntad. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea inspirada por tu Espíritu Santo. Tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder entender y conocer tus propósitos, conocer tus verdades, tus misterios, para que podamos ser transformados a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Lo que ven aquí en esta imagen son las 7 frases de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a ir leyéndolos los uno a uno con sus respectivos pasajes. Obviamente, lo que está ahí son específicamente las frases de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, yo dejé las citas completas por si alguien lo quiera después leer. En Lucas capítulo 23, del versículo 33 al 34, nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego, en los versículos siguientes, dice: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego en Juan 19 encontramos esta tercera frase de nuestro Señor Jesús que dice: dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, que en este caso es el apóstol Juan, he ahí tu madre. Luego en Marcos capítulo 15, entre el versículo 33 y 36, encontramos esta frase del Señor Jesús: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Juan 19, 28 menciona la quinta frase de nuestro Señor Jesucristo que dice: tengo sed. La sexta frase de nuestro Señor Jesucristo, que está en los 2 versículos siguientes, fueron: consumado es. Y luego en Lucas capítulo 23, versículo 46, nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Nuestro Señor, nuestro amado Dios, trino, eterno, siempre ha estado dispuesto a reconciliarse con el hombre y a establecer una relación íntima con el hombre. Cuando en la eternidad, antes que fuese el mundo, antes que fuese la creación, incluso antes de que los ángeles fuesen creados, en el corazón de la deidad trina había un anhelo en su corazón. Y ese anhelo era tener una gran familia por la cual compartir su gloria. Hebreos también, el autor de los Hebreos dice que Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un anhelo de compartir, de
poder manifestar su amor, su misericordia a criaturas como nosotros los seres humanos. Pero para compartir esa preciosa comunión, el Señor decidió crear seres libres, seres que pudiesen tomar esta decisión de amarlo o no de amarlo. Si Dios hubiera querido que toda la raza humana fuera de alguna forma obediente y lo amara a Dios a pesar de todo, Dios hubiera tenido que crear robots configurados para amar a Dios. Pero el amor de Dios no se expresa de esa manera. El amor se define como la voluntad de amar, la voluntad de querer, la voluntad de estar con alguien de forma incondicional. Ese es el amor de Dios. Y por eso que Él creó criaturas libres. Por eso que Adán y Eva, como no eran robots, tenían la posibilidad de elegir una vida independiente de Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando Eva escuchó el engaño de la serpiente, de Satanás, la serpiente le dijo: cuando comieres del fruto, serás como Dios. Podrás tomar tus propias decisiones. Las palabras que están detrás de esa frase, seréis como Dios, lo que detrás de esas frases hay es que el hombre iba a poder tomar su propia decisión, iba a poder tomar sus propios caminos, sus propios pensamientos. Y así Eva y Adán fueron engañados por la serpiente. Y al comer de ese fruto, entonces declararon su independencia absoluta de Dios. Seréis como Dios. El problema es que no era verdad lo que la serpiente les dijo. Y este conocimiento del bien y del mal, una vez escuché al hermano Marcelo Díaz decir que cuando comieron del fruto, ellos conocieron el bien que nunca más podrían hacer y conocieron el mal que nunca jamás podrían dejar de hacer. Por lo tanto, Adán y Eva, en vez de vivir una vida como Dios, independiente con sus propias decisiones, finalmente se volvieron esclavos del pecado. Y así esa maldición ha sido de generación en generación. Por lo tanto, nosotros nacemos en una condición de pecado. Desde Adán y Eva hasta el Señor Jesucristo pasaron 4000 años. Y durante 4000 años, Dios, a pesar de que el hombre levantó una bandera de independencia para vivir una vida lejos de Dios, aún así Dios se compadeció del hombre e intentó una y otra vez acercarse al hombre. Buscó al hombre incansablemente. Levantó grandes hombres como Moisés, como Elías, como Eliseo, como Isaías, Jeremías, hombres como Daniel que intercedían por el pueblo. Cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia, Dios levantó a un profeta como Daniel para orar durante 21 días, para que así el pueblo de Dios que estaba sufriendo en Babilonia y Jerusalén estaba desierta, Daniel oró y Dios le oyó, porque Dios no se ha olvidado del hombre. Y por cuanto no se ha olvidado del hombre, atendió la oración de Daniel. Y Dios trajo regreso al pueblo de Dios a Jerusalén para restaurar los muros, restaurar la ciudad de Jerusalén. Hermanos, si Dios se olvidara de nosotros, nada de aquellas cosas hubieran sucedido. Hace un par de viernes hablamos acerca de un versículo que decía: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es gracia sobre gracia. Él es misericordia sobre misericordia. Amor sobre amor. Porque aun cuando el hombre le da la espalda a Dios, Dios jamás le da espalda al hombre. ¿Y cuál es el clímax de este amor de Dios hacia nosotros? La cruz. Porque luego que envió a muchos profetas, envió a muchos patriarcas, envió a muchos hombres de fe para anunciar la palabra de Dios, para hacer volver al hombre a su Dios, el hombre nunca atendió esa voz. Entonces, de alguna forma, como si no fuera suficiente todo lo que Dios
hizo por medio de estos hombres de Dios. Él en un momento dice, yo mismo iré e iré a buscar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es Dios, es eterno. El apóstol Juan, en el primer versículo del primer capítulo del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Verbo, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo es Dios. Nada de lo que ha sido hecho podría ser hecho si no fuera por medio de Jesús. Nada de lo que existe existiría si no fuera por Jesucristo. Hermanos, la estatura que tiene nuestro Señor Jesucristo es inimaginable. Su gloria es incuantificable. Es sublime nuestro Señor Jesucristo. Es Dios, es glorioso, es omnipotente, omnipresente. Él tiene los atributos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, tomó forma de hombre y vivió como uno de nosotros. Y aún, hermanos, si no era suficiente hacerse hombre y anunciar las buenas nuevas de salvación, Él dio su vida por nosotros. Porque Dios hizo al mundo, pero el mundo no le conoció. Y por eso que le crucificó. Entonces el clímax del amor de Dios está en la cruz. Y por eso que el Espíritu Santo de alguna forma ha querido rescatar cuáles fueron las palabras del Hijo de Dios, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y estas palabras, hermanos, están llenas de gracia. Él parte diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy día se leía este versículo, este pasaje de la Escritura que está en Romanos capítulo 5, el cual dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjese, hermanos, que aquí el apóstol Pablo dice que él no murió por los buenos o por los santos o por los correctos, sino que él murió por los impíos. ¿Cuántos impíos hay hoy día aquí? ¿Estoy solo? ¿O somos todos impíos, hermanos? Todos somos malos. Romanos capítulo 3 dice, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que haga lo bueno. Todo el mundo está bajo esta condición. Y por nosotros, Cristo murió. Y miren la lógica que usa Pablo. Dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, estas palabras que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fueron palabras que el Señor dijo cuando sus discípulos, sus seres más cercanos, lo dejaron solo. Cuando el mundo que Él creó, hermanos, los soldados romanos no eran personas desconocidas para el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo los conocía aún en el vientre de su madre. Dios creó a esos soldados romanos. Dios creó al sumo sacerdote. Dios creó a los judíos fariseos, a los que lo entregaron. Fue Dios que lo formó en su vientre. Dios los conocía antes que el mundo fuese. Y aún así, cuando ese mundo, esa humanidad, lo entregaba en aquella cruz, en esa cruel muerte, en el cual se hizo como uno de los pecadores, el Señor nos dice, Padre, destrúyelos. Padre, aniquílalos.
por lo que me han hecho, sino perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el mundo nos pudiese juzgar, el Señor nos dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, que el Señor también nos ayude a perdonar, cuando aún las personas que nos han hecho daño no lo merecen. Como así Cristo nos perdonó, aún no mereciéndolos, que así también nos perdonemos los unos con los otros. Bendito sea el Señor. Estas palabras del Señor Jesucristo nos tienen que llevar a un ascenso espiritual, a un crecimiento espiritual. Y de alguna forma estas palabras que son con tanta gracia vertidas hacia nosotros, el Señor nos ayude también a poder responder de la misma forma que respondió el Señor Jesucristo, responder también cada vez que vivamos situaciones similares. La segunda frase de nuestro Señor Jesucristo dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase nuestro Señor Jesucristo se la dijo a uno de los malhechores que estaba con él junto a la cruz. Si ustedes se acuerdan esa escena, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo había un ladrón a la derecha y un ladrón a la izquierda. Y mientras le injuriaban, mientras blasfemaban contra el Señor Jesucristo, uno de los ladrones que estaba en la cruz dice, bien es que estemos nosotros dos que somos ladrones y hemos hecho lo malo y merecemos estar en la cruz. Pero ¿qué ha hecho este hombre? Y él le dice a Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. De alguna forma, este malhechor estaba en la cruz. Ve a Jesucristo, a este Cordero Santo, dando su vida por la humanidad. Y de alguna forma este malhechor recibe la revelación del Padre de que el que estaba ahí era el Mesías, de que era el Rey del universo. Por eso que él dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. Él reconoce que él tiene un reino. Él reconoce el señorío y el reinado de Cristo. Y él sabe que él está ahí justamente crucificado porque él era un pecador. Pero él reconoce a Jesús como un santo. Y cuando Jesús ve ese corazón de fe, él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuevamente, hermanos, palabras de gracia sobre gracia. Porque el Señor no lo bajó de esa cruz para decirle, tú necesitas que tu fe madure para que realmente merezcas el cielo. Jesús no lo baja de la cruz y sana sus heridas por los romanos para que Él pueda demostrarle al mundo una vida santa, para que Él pudiera devolver todo el daño que hizo en la tierra. Para el Señor, hermanos, el Señor no necesita que le demostremos con nuestras obras que le amamos. Él lo que quiere es nuestro corazón. Y eso es suficiente. Si el Señor necesitase que nosotros le demostremos con obras que le amamos para merecer el cielo, entonces este hombre estaría perdido. Pero es que el Señor necesita nuestro corazón. Y si hoy día, hermanos, podemos servir al Señor, podemos consagrar nuestras vidas al Señor, no es para merecer el cielo, sino porque amamos al Señor. No es para sentirnos justos delante de Dios, no es para gloriarme, para encontrar un lugar en el reino de Dios, sino que yo sirvo al Señor, yo consagro mi vida al Señor, dedico mi vida al Señor, porque cuando nadie me amó, hubo uno que me amó, y ese fue Jesucristo. Entonces yo hoy día vivo y consagro mi vida, no para buscar ganarme el cielo, sino porque el Señor me amó, hasta dar su vida por mí. Si Jesús dio su vida por mí, dio su vida por ti, ¿por qué debiésemos no dar nuestra vida por el Señor? Bendito sea su nombre.
Efesios capítulo 2 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, esa era nuestra condición. Estábamos juntamente con el Señor crucificado. La ira de Dios tenía que recaer sobre nosotros. Estábamos muertos. Pero hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, hermanos. No es por obras, no es portándome bien, hermanos, es creyendo en el Señor Jesucristo, que su obra ha sido perfecta. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Nuestra posición espiritual ya no es estar bajo el reino de Satanás, bajo las cadenas de la muerte. Hermanos, el Señor rompió toda atadura de las tinieblas que nos ataban. Y hoy día, hermanos, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero podemos perder todo en esta vida, hermanos. Pero hay algo que nunca podremos perder y es nuestra posición en Cristo. En Cristo, hermanos, estamos sentados en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, lo que manifestamos, lo que expresamos, las obras que salen de esta fe genuina, tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. No son nuestros esfuerzos los que nos permiten mostrar en los siglos venideros la gloria de Dios, sino que es la vida de Dios en nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo del Señor, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor por esta segunda frase de nuestro Señor Jesucristo, que nos revela que es por gracia y no por obras. Amén. La tercera frase de nuestro Señor Jesucristo es cuando Jesús está en la cruz y en la cruz Él ve a su madre y al discípulo amado. El discípulo amado es el apóstol Juan. Y fíjense, hermanos, que si nosotros quisiéramos pensar qué es lo que hacemos nosotros cuando sufrimos, generalmente lo que hacemos nosotros es pensar en nosotros y en nuestro sufrimiento. Y si el sufrimiento es tan alto, es tan profundo, mayor es nuestro tiempo que pensamos en nosotros mismos. Y pensamos en nuestro dolor y le damos una vuelta y más vueltas y pensamos en por qué estoy en esta situación, por qué he llegado a este lugar de sufrimiento. Y empiezo a cuestionar incluso a veces la bondad de Dios. Empiezo a cuestionar el amor de los hermanos. Empiezo a ver el hombre. Empiezo a ver los sufrimientos. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es el corazón de extremo amor de Dios hacia el hombre. Porque aun cuando Dios estaba sufriendo en la cruz, Jesús sufriendo en la cruz, el sufrimiento de Jesús no hay no hay en la historia de la humanidad no hay sufrimiento tan alto como el del Señor Jesucristo. Y se lo voy a explicar por qué. De alguna forma nosotros como seres humanos, por esta maldición que tenemos de la desobediencia de Adán y Eva, de alguna forma hemos dejado que el pecado reine en nuestra sociedad. Y por eso que existen las guerras, existen las enfermedades, es porque el hombre decidió vivir una vida independiente de Dios. Y esa vida independiente de Dios es una vida esclavos del pecado. Por eso que no podemos dejar de pecar. Y por causa de ese pecado entonces sufrimos. Y viene el sufrimiento, y viene el dolor.
Entonces, de alguna forma, el sufrimiento del hombre podríamos decir que es merecido, porque nos alejamos del Señor, nos alejamos de Dios. Pero hermanos, nuestro Dios sufrió de una forma inmerecida. Jesús es santo, es intachable, es un cordero sin mancha. Jesús es el amor de los amores. Jesús es un caballero. Jesús es un príncipe, es un rey. Jesús es tan delicado que aun cuando Israel, aun cuando Dios amaba a Israel, acuérdense de esa cita que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces os quise juntar, cierto? Como la gallina junta sus polluelos, mas no quisisteis. Hermano, ahí estamos hablando de la sensibilidad que tiene el Señor Jesucristo con el hombre. Si el Señor quisiera juntar como la gallina junta sus polluelos, Él pudiera haber usado la fuerza. Y Él, que es soberano, que es Dios, tenía todo el derecho de hacerlo. Si hubiera querido juntar a Israel, lo hubiera hecho a la fuerza. Hubiera ocupado su poder para traerlos. Pero hermanos, el Señor es un Señor tierno. Es un Señor que no va a pasar a llevar nuestra voluntad. Y entonces Él envía señales, nos envía cartas, nos envía palabras. Y la cruz, hermanos, es el mensaje más potente en la historia de la humanidad que Dios ha dado para que el mundo vuelva a sus brazos. Entonces la sensibilidad del Señor Jesucristo, aún en la cruz, no tiene sombra ni ha menguado, porque cuando ve delante de sus ojos a su madre, que lo crió durante 30 años, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y vivió también el dolor como lo vive un hombre. Y él entendió a su mamá. Para él, que María, su madre, lo viera morir en la cruz, no era cualquier cosa. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es tan tierno que aún sabiendo que Él iba a resucitar el tercer día, para Él el dolor de su madre era importante. Y Él validó los sentimientos y las emociones de su mamá. A veces nosotros nos creemos sobre espirituales. Y cuando vemos el sufrimiento de un hermano, a veces lo juzgamos. Pero ¿qué vemos en el Señor Jesucristo? Cuando ve a su madre llorar porque Él estaba muriendo en la cruz. Jesús no le dice, María, ¿no conversamos esto tantas veces de que yo voy a morir? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Acaso te falta la fe en mí? Hermanos, las palabras que utilizó el Señor Jesucristo es gracia sobre gracia. No cuestiona su dolor, no cuestiona su sufrimiento. Podríamos decir, ¿cómo es que un cristiano puede llorar si el Señor ha puesto gozo en el corazón? Hay una canción que a veces yo creo que es válido cantarlo, pero pienso que a veces no es válido cantarlos. Una canción que dice, ¿cómo puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? Hermanos, hay momentos de dolor donde hay que llorar, donde hay que vaciarse. Hay sufrimientos que tenemos, que no podemos dejarlos guardados y olvidarlos. Hay momentos de nuestra vida, hermanos, de tristeza y de sufrimiento, que tenemos que sentir el consuelo del Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a su madre? Mujer, he ahí tu hijo. El Señor le provee un consuelo. El Señor se preocupa de la soledad de su madre. Y Jesús no era hijo único. Eran 5 hijos los hijos de María. De alguna forma el Señor tiene esa delicadeza de contener el dolor de su madre y decirle, he ahí tu hijo. Y le señala al apóstol, Juan. Y luego el discípulo amado le dice,
he ahí tu madre. Hermano, esto que el Señor hace, esto es lo que el Señor dice, es el principio de la comunión entre los hermanos. Cuando estamos, hermanos, padeciendo alguna tribulación, cuando estamos padeciendo algún sufrimiento, hermanos, el Señor nos puso un cuerpo para sobrellevar los sufrimientos. Hay una tendencia, hermanos, también que yo he visto que a veces se sobreespiritualiza y que a veces tiene que ver con vivir, pasar el desierto. Y a veces pensamos que mi sufrimiento lo tengo que vivir solo en la soledad. Pero hermanos, eso no es bíblico. Lo que es bíblico es lo que está aquí, hermanos, en las palabras del Señor Jesús. Cuando tú estás sufriendo, hermano, tienes que ir donde está tu hermano. Cuando estás sufriendo tú, mi hermana, tienes que ir a una hermana para compartir tu dolor. El Señor te dice, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado, he ahí tu madre. Hermanos, en la iglesia tenemos madres espirituales, tenemos padres espirituales, pero también tenemos hijos espirituales, hijas espirituales. Hermanos, somos una familia, no somos desconocidos, no somos parte de un partido político, no somos parte de una sociedad. Hermanos, somos hermanos en Cristo. El vínculo que tenemos incluso es mayor a nuestra propia familia terrenal, porque la sangre que compartimos es la sangre de Dios. Tenemos la vida de Dios morando en nosotros. Para explicar también este pasaje, me gustaría compartir un testimonio que vivimos nosotros como familia. Un testimonio donde nosotros nos apartamos de la comunión y otro testimonio donde hicimos vida este pasaje de la Escritura. Cuando nació Abigail, padres primerizos, venía con muchas complicaciones nuestra hija. Y estando en la clínica, se nos ahogó la Abby y quedamos muy asustados con mi esposa. Y entonces pasaron noches, bueno, días y noches, muy preocupados por la salud de Abigail. Y llegó un tiempo donde, eh, como estábamos saliendo de pandemia, no quisimos exponerla a los hermanos, no quisimos ponerlos a la familia y quisimos vivir de alguna forma aislados de todo. Y en esos momentos donde estábamos solos, quisimos salir solos de esa situación. Y hermanos, vinieron pensamientos negativos, vinieron pensamientos depresivos. De alguna forma nos estancamos por un tiempo, por habernos aislado. Pero gracias al Señor, el Señor nos dio una segunda oportunidad para poder vivir esta palabra. A principios de este año, mi esposa estaba embarazada y lamentablemente tuve una pérdida de 8 o 9 semanas. Y pudimos habernos aislado de la misma forma que nos aislamos hace 2 o 3 años atrás. Pero hermanos, lo que el Señor puso en el corazón era vivir el dolor junto con los hermanos. Hermanos, ese tiempo de dolor, ese tiempo que de alguna forma pensábamos tantas cosas de por qué ocurrieron las situaciones que tuvieron que ocurrir. Hermanos, abrimos la casa, abrimos el corazón para que los hermanos nos visitaran. Abrimos el corazón para que los hermanos se preocuparan por nosotros. Y hermanos, fue tan precioso lo que vivimos. A veces las situaciones dolorosas de la vida humana permiten que nosotros entendamos y vivamos con mayor profundidad la vida del Señor. Y gracias al Señor, en esta segunda oportunidad que el Señor nos dio, pudimos compartir este dolor con los hermanos. Y fue tan precioso que compartimos con los hermanos, que empezamos a estimar a los hermanos como más cercanos a nosotros. Y empezamos a pegarnos más a la iglesia local, en ese entonces de San Bernardo. Y pudimos sanarnos de esa situación. Y hoy día mi esposa está embarazada de otro bebé, que si el Señor lo permite,
podremos tener un bebé que puede ser consagrado al Señor. Pero el Señor, hermanos, ha provisto de un cuerpo. Las palabras aquí del Señor a su madre María no fue: María, ándate al desierto 40 días, ayuna 40 días y 40 noches para que encuentres el consuelo. Hermanos, ese mismo momento Jesús le dijo: he ahí tu hijo. No esperó ni siquiera un día para enviar a su madre a Juan el apóstol. Y no esperó un día o 2 días para enviar a su hijo Juan, a su apóstol Juan, a su madre María. Por eso que Pablo en Corintios dice: Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, si usted ha vivido una tribulación y ha padecido una prueba y ha sido consolado por Dios, no es para que se guarde esa consolación para usted, sino para que usted pueda consolar a aquellos que hoy día están padeciendo alguna tribulación. Y si estamos padeciendo, hermanos, una prueba, no es para que la vivamos solos como familia. Hermanos, las pruebas, aún las más dolorosas, como la pérdida de un hijo, las tenemos que vivir en familia, en iglesia, en esta hermandad que el Señor nos ha dado. Hay un salmo que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es allí, hermanos, donde el Señor envía bendición y vida eterna. Es en la comunión los unos con los otros, en donde somos asistidos, donde somos socorridos, donde somos sanados. Este es un mensaje también, un llamado para la iglesia, para que cuando veamos que alguien está padeciendo, también podamos responder a ese sufrimiento. Pero también es un llamado para que cuando suframos, no cerremos la puerta de nuestra casa, sino que la abramos y recibamos a la iglesia del Señor en nuestra casa para recibir ese consuelo. Recibir ese consuelo que viene de Dios. Amén. Estas 3 frases, hermanos, el Señor las dijo durante las primeras 3 horas de Jesús en la cruz. Jesús estuvo 6 horas en la cruz. Estuvo desde las 9 de la mañana, que es la hora tercera, en el lenguaje judío, y él entregó su espíritu en la hora novena, que es a las 3 de la tarde. Y estas palabras el Señor las dijo en el primer tramo, entre la hora tercera y la hora sexta, que es entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Por el tiempo, hermanos, vamos a ver si el próximo domingo o en un domingo posterior vamos a compartir las otras 4 frases que son desde la hora sexta a la hora novena. Pero que el Señor nos ayude a entender y comprender, y que estas palabras, hermanos, sean reveladas a nuestro corazón, porque detrás de estas palabras también hay un llamado para nosotros. El primer llamado es perdonar, ¿cierto? Como el Señor nos perdonó. El segundo llamado está relacionado a que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por fe. Y si yo hoy día puedo hacer obras para el Señor, no es para ganarme el cielo, sino porque amo al Señor. Como el Señor me amó, entonces yo ahora amo al Señor. Y esta tercera frase de nuestro Señor Jesucristo tiene relación a que cuando pasemos tribulaciones, abramos las puertas de nuestras casas y de nuestros corazones para ser consolados por nuestro Señor y por los hermanos. Y también como iglesia acudir en auxilio para visitar, para estar presentes cuando los hermanos están sufriendo. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias
por estas frases que dijiste en la cruz. Gracias al Espíritu Santo que las dejó registradas en tu palabra. Estas palabras están llenas de gracia, contienen tanto amor, tanta ternura de parte tuya. Cuando tuviste la oportunidad y la posibilidad de destruir la humanidad, de haberte vengado por tus dolores causados por el vituperio, por el hombre. Señor, aun cuando el hombre te dio la espalda, aun cuando el hombre te insultó, blasfemó contra ti, levantó falsos testimonios contra ti, aun cuando la humanidad te llevó a esa cruz y te crucificó en aquella cruz, tu respuesta no fue de la misma manera, sino que nos amaste hasta el fin, nos amaste hasta el último aliento, hasta tu última respiración, nos amaste y diste tu vida por nosotros. Enséñanos en este tiempo a consagrar nuestras vidas de la misma forma que tú consagraste tu vida por nosotros. Enséñanos también a perdonar cuando las personas no lo merecen, como tú nos perdonaste cuando no lo merecíamos. Ayúdanos, Señor, también a creer que no es por obras la salvación de nuestras almas, sino que es por fe. Y también exigirle a nuestros hermanos que no es por obras, sino que es por fe este caminar cristiano. Y también te pedimos socorro para poder vivir en comunión cuando padecemos tribulación, a no cerrar nuestras puertas, a no cerrar nuestros corazones, sino a abrirnos al cuerpo de Cristo, a pedir ayuda, a pedir auxilio, a decirle al hermano, hermano, estoy sufriendo, ven a verme. Señor, aumenta ese amor filial, ese amor de hermandad, ese amor tuyo, para poder abrir nuestras casas, nuestros hogares, nuestros corazones, para sentir el consuelo cuando padecemos tribulación. Y también enternece el corazón de la iglesia para acudir cuando hay un hermano que está sufriendo, algún hermano que está padeciendo, alguna hermana que está padeciendo. Enternece el corazón, porque realmente esa vida de amor es la que glorificará tu nombre. Esa vida de amor, esa vida de amor filial es la que nos permitirá dar testimonio a la humanidad y a todo testigo celeste de que tú eres nuestro Señor, de que tú vives en nosotros, porque tú eres el amor, tú eres amor, tú eres el amor de los amores. Bendito sea tu nombre. Oramos para que esta palabra, Señor, tú puedas trabajarla en nuestra vida y poder hacer la vida en nuestro día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.